¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Toda la gente, seguidores de Generación Excelente TV, bienvenidos a su nuevo programa Especiales Excelentísimo. Sí, sé lo que está pensando, que el nombre es un poquito enredado, pero es un reto para ustedes y para mí también. Especiales Excelentísimo saldrá cada fin de mes, ¿ok? Con lo relevante de la palabra y también las noticias más importantes acontecido en cada mes, ¿ok? Así que tendremos 12 emisiones de este programa, comenzando justamente hoy, 30-31 de enero, ¿ok? Bien, hace 3 días se celebró, el día jueves 28 de enero, en el calendario bíblico sería el 15 de Shevat, ¿ok? 15 de Shevat. Y en ese día se celebra en Israel el día del árbol. En otras palabras, el año nuevo del árbol. Hay 4 años nuevos que se celebra en Israel. ¿Ok? 4 años nuevos. No como el calendario gregoriano, que el año nuevo es el 1 de enero. Pero bíblicamente, por las profecías que hay 4 celebraciones. Hoy hablaré solamente de que es el 15 de Shevat, que en este año 2021 cayó el 28 de este mes de enero, que está terminando. Ahora, ¿qué importancia tiene el día del árbol o la celebración del año nuevo del árbol, que se llama Tu Bishvat, ¿ok? En hebreo. ¿Qué significado puede tener? Ahora, es bien importante que entendamos que la celebración del 15 de Shevat tiene que ver con la siembra y la cosecha en Israel, que tiene una connotación, un lenguaje muy naturalmente hablando y un lenguaje espiritualmente hablando, con una perfección de sincronización, o sea, en otras palabras, lo que sucede en el ambiente natural sucede en el ambiente espiritual en una perfección. O sea, hablar de siembra y cosecha en Israel es conocer el lenguaje de Dios sobre las cosas espirituales. Ahora bien, si entendemos esto, vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículo 7, y dice así: pero ustedes, hermanos míos, sean pacientes hasta la venida del Señor, tal como el labrador espera los frutos preciosos de su campo y tiene paciencia en ello hasta recibir la lluvia temprana y la tardía. No voy a entrar en por qué Santiago se refiere a esto, porque tengo un mensaje especialmente para eso. Pero lo importante es que Santiago aquí está hablando sobre la venida del Señor y le está diciendo a sus contemporáneos que vean cómo el labrador espera con paciencia, significa que sembró, y espera con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana será en Israel en otoño. Israel tiene las 4 estaciones y cada estación consta de 3 meses. Así que otoño, finalizando el otoño, hay una lluvia muy fuerte en Israel que invita a los labradores a sembrar, porque anuncia la llegada del invierno, que son 3 meses después. Así que de otoño pasa al invierno, ¿ok? Esto es bien importante que entendamos esto. Y la lluvia tardía sucede comenzando la primavera, que bendice lo que se sembró, ¿ok? Esto es, y porque entra la primavera, el mes de las primeras cosechas del año. Maravilloso. Ahora, Santiago, muy especialmente, y queremos resaltar lo que dije de lo natural, lo pasamos a lo espiritual, y encontramos que para la venida del Señor necesitamos tener paciencia. Para la venida del Señor necesitamos haber preparado la tierra. Para la venida del Señor
al estar presto de la lluvia temprana, es conocer las señales que el Señor dijo en Mateo 24 y en Lucas 21. O sea, vean las señales, vean sobre mi venida, ¿ok? Esa lluvia temprana anuncia, es una lluvia fuerte y anuncia la llegada del invierno. Así entonces nosotros debemos estar preparados. Muy bien. Ahora, en Juan capítulo 15, hay unos versículos aquí que voy a decirlo y que nos muestra el lenguaje de lo espiritual, tomando como ejemplo la siembra y la cosecha. En Juan 15, 2, en la parte de arriba, el Señor dice que nosotros somos rama y debemos dar fruto. Atención, está hablando de árboles, de siembra, de cosecha. Somos rama y debemos dar fruto. Si somos fruto, o si la rama, que somos nosotros, da fruto, entonces el versículo mismo 2, pero en la parte B, dice, la rama que da fruto debe dar más fruto. Esto significa disciplina. Dice que el labrador poda la rama para que dé más fruto. ¿Qué pasa cuando la rama en el árbol se va estirando y yéndose más lejos? Mientras más lejos va, más pequeños son los frutos y va perdiendo el sabor. Es igualito como el creyente. Al paso del tiempo, atención, la rama va creciendo y hace que los frutos tengan menos sabor, menos vitaminas, menos fuerza. Y esto es importante entender, que esa largura y el tiempo representa muy bien la venida del Señor, por lo cual, ¿qué es lo que está pasando en estos días? Que el labrador está podando la rama para que esté más cerca del árbol, más cerca del tallo, atención, más cerca de Jesús para poder dar más fruto. Esa rama bien cerca recibe la savia y esos frutos se dan bien, se da precioso, grande y muy sabroso pues los frutos. Así es cuando estamos más cerca. Así que por causa del tiempo la iglesia necesita ser podada, necesita disciplinarse para poder dar más fruto. Ahora, en el versículo 5 del capítulo 15 de Juan dice que además de más fruto, ahora hay que dar mucho fruto y se refiere a la permanencia. Si somos disciplinados, ser podados y aceptamos la disciplina, la corrección, entonces estaremos permaneciendo en el Señor y al permanecer en el Señor damos mucho fruto. Qué bueno. Mucho fruto. Eso se habla de un nuevo creyente que va pasando el tiempo y se mantiene la disciplina, sigue hacia adelante y va produciendo más y más y más fruto. Y finalmente, en el versículo 15, el capítulo 15, versículo 13 y 16, habla sobre permanecer en el amor del Señor. Y esto es importante porque pasamos muchas pruebas. Hay a veces cosas que suceden, injusticia, hacemos el bien, nos tratan mal, tantas cosas. Y si nos llevamos por eso, entonces comenzamos a perder la bendición. Pero por eso que el Señor dice, atención, que para que nuestro fruto permanezca, pero permanecer ¿cómo? En el amor del Señor, porque el amor todo lo soporta, todo lo sufre, no guarda rencor, no busca lo suyo propio. Cuando aprendemos el amor de Cristo, eso nos llevará a que tengamos una vida permanente y frutos permanentes para el Señor. Así que están los 4 niveles: fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanezca. Si leemos Juan 15:13 dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen todo lo que les ordeno. Y ya no los llamaré siervos por cuanto el siervo ignora lo que hace su amo, sino que los llamaré amigos míos, porque todo lo que he escuchado de mi Padre les he hecho saber. Entonces hay que permanecer en el amor del Señor. Cuando el Señor dice, un nuevo mandamiento os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Está hablando de un amor incondicional, de un amor ágape, del amor de Dios. Y nosotros, para permanecer, vamos a tener decepciones. A veces ayudamos a las personas, y las personas que más ayudamos son los que nos dan la espalda. Muchas cosas pueden suceder, pero permanecer, para tener fruto que permanezca, hay que estar en el amor de Dios. ¿Qué significa haber madurado? Ser perfecto, como el Señor dice en su palabra. Continuamos. En Juan 4:35, quizás el versículo con mayor claridad, dice: ¿no dicen ustedes la cosecha llegará después de 4 meses? He aquí yo les digo, levanten sus ojos y observen los campos que ya están blancos y listos para la cosecha. Esto es bien interesante porque ya ustedes conocen la historia de la mujer samaritana. Cristo le predicó a ella, ella salió corriendo a avisar a la gente, los discípulos andaban buscando comida, cuando regresaron le dijeron: Señor, coma, y el Señor dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Y entonces ellos no estaban entendiendo, pero el Señor lo que estaba era llevando el lenguaje que se conocía de todo el tiempo sobre siembra y cosecha, que los hebreos, los israelitas entendían, pasar ahora a entender. Oiga bien, este versículo 4 o capítulo 4, versículo 35, nos hace un mover de lo natural a lo espiritual. Qué tremendo es esto. Y como dice el Señor, ustedes dicen, su lenguaje natural, faltan 4 meses. Significa que estaban en el mes de Kislev, ¿ok? Y faltaba el mes de Tebet, el mes de Shevat, el mes de Adar y el mes de Abib o Nisan. 4 meses, porque justamente en Abib o Nisan se da la primavera, comienza la primavera. Entonces a ustedes les faltan 4 meses, dicen ustedes, pero el Señor dice: he aquí yo les digo, levanten sus ojos, tengan visión, levanten, aclaren su mirada, su visión, y observen los campos que están blancos para la cosecha. Ahí el Señor hace una, ¿cómo llamaríamos? Transacción, traducción, un transfer de lo natural a lo espiritual, a entender cosecha de almas. Muchas almas, mucho fruto, muchos discípulos que cada quien debe tener en su propósito de vida. Muy bien. Quiero aclarar para que entiendan, en el tiempo de otoño se siembra, en la parte final. En el tiempo de invierno se espera y se observa y se protege lo sembrado. En primavera se cosechan los primeros frutos y los nuevos frutos de lo sembrado. Y en verano se cosecha los frutos de los árboles. Esas son las 4 estaciones que habla el lenguaje de siembra y de cosecha. Ahora, nos vamos a ir a hablar sobre el árbol en sí. Vamos a un corte y ya retomamos con mucho más sobre esto, hablando ahora específicamente sobre un árbol y sobre lo que significa el árbol en la Biblia. De regreso entonces con su programa especial mensual. Especiales excelentísimos se llama el programa. Así que todos los meses, final de mes, tendremos estos programas. O sea que tendremos 12 programas como tales en el año. Este año 2021, si así Dios lo permite. Ahora vamos a hablar sobre el lenguaje espiritual tomando este lenguaje natural. Y dice así, Salmo 1, versículo 1 al 3, óigame bien, Salmo 1, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera. Todos ustedes conocen ese salmo, un salmo muy famoso, pero déjame leer lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí una vez más, el salmista hace una connotación de lo natural y lo lleva a lo espiritual, dando a entender que los hombres o los árboles son comparados con los hombres. Y se habla de fruto, atención, siempre cosecha fruto, y dice que todo aquel que medita en la palabra del Señor, no un ratico, unos versículos, no, es el que medita, porque el que medita está interesado, y el que está interesado va a aprender, y el que aprende vive según lo aprendido. Entonces, ¿qué significa caminar en la palabra? Hay un reto grande para estos tiempos, cuando los mismos gobiernos están quitando leyes, la ley moral de Dios, los mandamientos del Señor, para establecer mandamientos de hombres. Pero aquí está hablando de la felicidad, la única y verdadera felicidad, eso significa bienaventuranza, que da el hombre y la mujer, el joven y la joven, el niño, la niña, que tiene como prioridad la palabra de Dios. Dice que todos aquellos que viven según la palabra de Dios, porque meditan la palabra de Dios de día y de noche, camina según la palabra de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No hace falta explicar qué sucede con los árboles que viven cerca de aguas. Muy bien. En Mateo 3, capítulo 3, dice así. Bien, no voy a leer todo el capítulo por el tiempo que tenemos, pero ustedes lo leen en su casa, Juan hablando sobre el comienzo de su ministerio, que estaba bautizando, y Juan dijo algo bien interesante en el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por cierto, para la venida del Señor, porque Juan fue el predecesor de la venida de Cristo, la primera venida, y habrá un predecesor o predecesores para la segunda venida. Y así como Juan estuvo lleno de fuego, el fuego como Elías, así la iglesia tiene que estar en este tiempo para anunciar justamente la venida del Señor por segunda vez. Juan vestía ropa totalmente, vestido de pelo de camello, comía cositas. Hoy día la iglesia tiene que apartarse de todo lo que es vanidad y todas esas cosas, de las modas y todo eso, y concentrarse por el fuego del Espíritu Santo, concentrarse en el amor hacia las almas que se están perdiendo. Y entonces, fruto, una vez más se habla el lenguaje de siembra y cosecha, frutos dignos de arrepentimiento. Pero el versículo 10 sería más contundente, porque dice así: y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí está claramente el destino de todo ser humano. El Señor está hablando claro. Árbol que no da buen fruto, y no se puede dar buen fruto obviando la palabra de Dios. Salmo 1 otra vez: el que medita en la palabra de Dios de día y de noche, son como árboles, o es como árbol plantado junto a corriente de agua, que su hoja no cae y siempre da fruto, buen fruto. Así que esto es bien importante que entendamos. Cuando hay un divorcio de la palabra de Dios moviéndose en el mundo, ahora es cuando nosotros tenemos que afianzarnos, dignos de arrepentimiento, fruto digno de arrepentimiento. Ahora bien, Mateo 3:12 ahora nos dice algo que es el destino final de todo ser humano. Y dice así: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El aventador es un instrumento que separa el trigo de la paja. Oiga bien, el trigo de la paja. Y el trigo entra en la casa. El trigo es apreciado por el granero, pero la paja se echa en el fuego. Jeremías 23:28.
El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y aquí hay una pregunta. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dando a entender, el trigo alimenta, la paja no. Y aquí está hablando de los profetas que hablan y la Biblia oiga bien, la Biblia lo compara con la paja. Yo no voy a usar esta expresión porque es un poco grosera para aquí a los venezolanos, no sé en otra parte. Pero los profetas, los falsos profetas que hablan tontería, utilizando la palabra paja. Atención. Pero el profeta que habla verdadera palabra de Dios. Entonces el Señor está diciendo, ¿qué tiene que ver el trigo con la paja? En otras palabras, ¿por qué tú mezclas la palabra de Dios, que es trigo, que alimenta, con la paja? Come paja para ver qué va a pasar contigo. Eso es la gran realidad. Y entonces hoy día en los púlpitos se está hablando demasiado cosas según las emociones, la mente inventando sueños y esto y lo otro. Y todo es vanidad. Es la palabra de Dios que alimentas, señoras y señores. Y esto es muy cierto. Ahora, dice que el aventador limpiará la era, o sea, la era, el terreno de un granero. Él utiliza el aventador, lo echa arriba, cae el trigo y se aprecia, pero la paja se echa a un lado. Y eso va a pasar con todos los que dejan de hablar la palabra de Dios para hablar otra cosa. Hasta ahí lo dejo, para que entendamos. Ahora bien, como dije, hablando ahora de los tiempos, el 28 de enero fue el Día del Árbol en Israel, que es el 15 de Shevat. Y se inspiró a eso precisamente por el almendro. Porque, ¿qué tiene en particular el almendro? El almendro florece en los peores tiempos. Porque Shevat significa la lluvia que golpea. Es el momento más terrible del invierno. Invierno huracanado. Huracanados. Invierno terrible, y sin embargo surge un milagro. El almendro crece o florece en medio de esos tiempos. Vamos a un corte y regresamos con esta última parte bien interesante. Ya volvemos. Terremoto en la ciudad. Seguimos con mucho más de su programa especiales excelentísimo. Ya saben, cada mes, final de mes, estaremos dando un programa especial sobre cosas bien importantes. Ahora bien, en Jeremías capítulo 1, versículo 11 al 12, Dios llama a Jeremías para que sea profeta a las naciones. Y le dice, Jeremías, ¿qué tú ves? Versículo 11. Y Jeremías dice, yo veo una vara de almendro. Fíjate que estamos hablando ahora sobre el almendro, que es el árbol que fue inspirado para promulgar pues el día del árbol en Israel. Y ese árbol tiene como particularidad de que florece en medio de los tiempos más difíciles. Y el Señor le dice a Jeremías, bien has visto, Jeremías, tienes visión, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerlo por obra. Se estaba hablando sobre la venida de Babilonia para enjuiciar al pueblo de Judá por su maldad, por haber abandonado a Dios. Ahora bien, la palabra almendro en hebreo es chaket y la palabra apresurar en hebreo es choket. Entonces tenemos un chaket, choket, dos palabras muy similares. Y mira, el hebreo es tan hermoso, hermoso ese idioma por lo siguiente. Dos palabras muy parecidas, pero que se ayudan mutuamente. Chaket, almendro, choket, apresurar. ¿Qué hace el almendro? Se apresura, se adelanta, porque los árboles florecen en primavera. Atención todo. Pero este árbol, en medio de los tiempos más difíciles,
en un invierno recio, resulta que florece. Y eso es lo que justamente la visión de Jeremías necesitamos hoy en nuestras vidas. Aleluya. Que si podamos ver lo que Dios ve, que el Señor le dijo a sus discípulos, miran que los campos están repletos de cosecha, aleluya, para salir al campo a recoger. Así el Señor nos está diciendo por su palabra, para que florezcamos en medio de los tiempos difíciles que vive Venezuela, en medio de los tiempos difíciles que viven las naciones, que el pueblo de Dios florezca en medio de los momentos más difíciles. Porque el almendro, además de ser tan bravo en florecer en medio de los tiempos difíciles, el almendro anuncia la llegada de la primavera. Y atención aquí, porque ¿qué hay en la primavera? En primavera son 3 meses de primavera, que es Abib, hebreo, Nisan, babilónico. Igual, o sea, Abib y Nisan, 2 idiomas diferentes, pero dicen lo mismo. El mes de Abib, el mes de Iyar y el mes de Sivan son los 3 meses donde hay la primavera. ¿Y qué sucede en esos 3 meses? Atención, sucede la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús y la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Cuando el labrador siembra, espera con paciencia la cosecha y los primeros frutos, lo que llamamos la primicia, se da exactamente en tiempo de primavera. Cristo muere exactamente en ese tiempo y resucita cuando se hace la ofrenda mecida. El sacerdote hace la ofrenda mecida porque las familias llevan un manojo de los primeros frutos. Y Pablo explica claramente que Jesús fue primicia, aleluya, de los que van a resucitar. Él es primicia, Él es ese fruto, esa primicia. Entonces, y 50 días después de la resurrección de Cristo, viene el derramamiento del Espíritu Santo. En el sentido natural, para los israelitas, el tiempo que Cristo resucitó era el tiempo que se daba la primera cosecha de cebada. Y 50 días después, que es Pentecostés, se daba la cosecha de trigo. Aleluya. La cebada representa a Cristo. Y el trigo representa la iglesia. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Entonces, entendiendo esto, me emociono tanto que me quité los lentes. ¿Qué les parece? Esto es tan maravilloso que se entienda. Cuando se dice que el Señor apresura su palabra, lo que significa que vigila que su palabra se cumple. Y amados, todos los que me oyen, tengan la seguridad que el Señor está apresurando su palabra, está vigilando que se cumple toda la profecía. Y usted no se ha dado cuenta que lo que estamos viviendo es un aceleramiento. Todo está acelerado porque estamos en el tiempo de que todas las cosas se cumplan. Maravilloso. Ahora bien, en Efesios 5, capítulo 14 al 16, dice claramente esta palabra, y este es para todos nosotros. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es como diciendo, aleluya, el Espíritu Santo a través de los almendros que florecen en medio de tiempos difíciles. La iglesia en medio de los tiempos orando, intercediendo, vigilando, ayunando, estudiando la palabra, negándose a sí mismo. Esa es la manera del avivamiento. Y entonces empezamos a decirle a todos, despierten, despierten. Eso es lo que hace el almendro, florece en medio de los tiempos más difíciles, cuando todos los árboles están dormidos. Pero el almendro anuncia la primavera. Despierten, despierten. Y eso es los profetas saliendo por todos lados. En medio de los tiempos difíciles, florecer, aleluya, llenarse de la vida de Cristo y decir a todos, despierte tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos. ¿Y por qué hay que despertar? Versículo 17 de Efesios 5, para conocer cuál es la voluntad de Dios, el propósito de Dios en tu vida. Quiero que recuerden esta fecha que sucedió en primavera. El día 10 fue el día que se escogía el Cordero. Ese mismo 10 de Abib o Nisan, Cristo entró
cuando le pusieron los mantos y las ramas. Se escogió el cordero, se escogió el cordero. Fíjense bien, fechas exactas. Cristo todo lo hizo agendado según lo que pasó en el mes de Abib con Moisés a la salida de el Éxodo, pues, que conocemos. El día 14, aleluya, era cuando inmolaba el cordero, mandamiento del Señor para el pueblo de Israel, y Cristo justamente muere un día 14 de Abib. El día 15, aleluya, es el día que salieron ellos de Egipto, cuando el faraón dijo, váyanse. Ese día 15 fue cuando Cristo fue sepultado en la tumba, aleluya. Y el día 17, 18 es cuando se entregaba la ofrenda, después de 40 años, entrando ya en Josué al Jordán, sembraron y entonces podían cumplir con este mandamiento de llevar los primeros frutos a Dios. Pues eso precisamente sucedió cuando Cristo resucitó, dando a entender que hubo satisfacción de parte del Padre. Y 18, que es un nuevo comienzo. Entonces tenemos 10 significa mandamientos de Dios, por los 10 mandamientos. 14 es lo terrenal. 15 es, aleluya, misericordia y gracia. Y 17, 18 es plenitud, satisfacción y un nuevo comienzo. Y el 6 representa a Dios en el hombre. El 6, que es número de hombre, pero se derramó el Espíritu Santo el 6 de Sivan, y así sucedió exactamente en el tiempo de Jesús, y es para nosotros entender. Así que yo tengo en mi mente claramente 10 de Abib, 15 de Abib, 10 de Abib, 14 de Abib, 15 de Abib, 17 y 18 de Abib y 6 de Sivan. Los acontecimientos de primavera. Si tú eres almendro, profetice primavera. Habla de Cristo. Dile a la gente que lo más importante ha sido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y decirle a la gente, llénense del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Lucas 21, 29, 31. Lean en su casa que dice, aprendan de la higuera y de todos los árboles. Mateo habla sobre solamente la higuera, porque era un lenguaje exclusivamente para los judíos. Pero Lucas hablaba para el pueblo gentil. Y dice, fíjate, proféticamente, la higuera y todos los árboles. Aleluya. En Amós, capítulo 8, versículos 1 y 2. 1 y 2. Escuchen bien, porque quiero leerlo en las dos versiones, ya para terminar. En la versión Reina Valera, ve cómo dice, así me ha mostrado Yahweh el Señor, o Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? La misma pregunta que se le hizo a Jeremías. ¿Qué ves, Jeremías? Y Jeremías vio una rama de almendro. ¿Ok? Pero ahora aquí le dice a Amós, ¿qué ves? Y Amós respondió, una canastillo de fruta de verano. Una canastilla de fruta de verano. Cuando yo lo leo aquí en la versión Pechita, dice de la siguiente manera, ¿qué vistes, Amós? Y yo respondí, la señal del fin. Así que el canastillo de verano es los 3 meses de verano, ¿verdad? Los 3 meses de verano, y al final del verano se recoge la última cosecha de todo, o sea, de la temporada. Dando a entender que canastilla de fruta de verano es el tiempo del fin. Esto es lo que estamos viviendo los últimos tiempos, y el Señor dijo de la higuera aprender. Cuando brota las hojas de la higuera, saber que el verano está cerca. De igual manera, cuando ven todas estas señales, sepan que el tiempo del fin ha llegado. Entonces, amados, entendiendo lo que es siembra y cosecha y entendiendo los tiempos, podemos despertar y ser como el almendro. Apresurarnos a florecer en medio de estos tiempos difíciles para anunciarle al mundo, predicar el evangelio sobre la primavera. ¿Qué es la primavera? Los tiempos bellos, hermosos. Y no hay nada más grande para el ser humano que vivir la primavera, conocer a Cristo como el Salvador y como Señor. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Gracias por la sintonía y nos veremos al final del mes de febrero con otro programa más de especiales excelentísimo para todos ustedes.